Hola y saludos. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de las redes. Les habla su pastor Josué Hernández de la iglesia Camino Vivo Aceite Fresco en South Carolina. Y hoy estamos aquí desde West Virginia. Estamos desde West Virginia, estamos en otra misión aquí en West Virginia y estamos contentos de que podamos tener este tiempo de palabra del Señor. Y rapidito vamos a comenzar con una intercesión, así que les voy a pedir a todos que levanten un clamor, levanten una intercesión en esta hora. Estamos aquí, Señor Padre, delante de ti. Padre, dándote las gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Padre, porque reconocemos, Señor Padre, que son tus tiempos, Señor Padre, y nos levantamos con autoridad y nos levantamos con poder en esta hora, Señor Padre Santo, sabiendo, Padre, que hay propósito tuyo para que este mensaje, Señor Padre, sea escuchado, Señor, para que este mensaje salga, Señor Padre, porque sabemos que hay vidas que están necesitando de tu palabra, Señor. Hay vidas que están necesitando de ti, Señor amado. Hay vidas, Padre, que anhelan, Señor Padre, que no encuentran, Señor Padre, satisfacción, Señor Padre, pero lo que no conocen es que tú eres el único que puedes dar esa satisfacción, Padre, que tú eres el único que puedes dar esa agua, Padre, y que cuando toman de esa agua jamás van a tener sed, Señor Padre. Yo te pido en esta hora, Padre, yo levanto un clamor, Señor Padre, y con todos los que me están escuchando a través de las redes, Señor Padre, la iglesia, Padre, que está en la media, que están conectados, Señor Padre, sabemos y extendemos, Señor Padre, que hay propósito en este momento, Señor Padre, que hay, Señor Padre, una guerra espiritual que se levanta, Señor Padre, porque cuando nos levantamos, Señor Padre, para llevar tu mensaje, Señor Padre, se levantan, Señor, piedras de tropiezo, pero nosotros estamos aquí, Padre, para derribarlas, Señor Padre, para quebrar todo plan del enemigo, Señor Padre. En esta hora nosotros pedimos una intervención de lo alto. Pedimos que el Dios de los cielos intervenga. Porque cuando nosotros nos unimos y nos alineamos a tu espíritu y a tu propósito, Señor, sabemos que cosas grandes suceden, Señor Padre. Sabemos que tú tienes propósito, Señor Padre. Y que las cosas que hacemos en tu nombre, Padre, son un sí y son un amén, Señor Padre. Te pedimos por cada vida, Señor Padre, que está escuchando este mensaje, Señor Padre Santo. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, para que tú suplas la necesidad, Señor Padre, que esta palabra llegue al punto exacto de cada necesidad, Señor Padre, que esta palabra llegue en el momento indicado, Señor Padre, que ellos necesitan tanto escucharla, Señor amado. Abre las puertas, abre los corazones, Padre, haz que nuestros corazones estén receptivos y atentos a tu palabra, Padre. Agudiza nuestros oídos, Padre, quita la venda de nuestros ojos, Señor amado, y que en esta hora, Padre, podamos entender, podamos llevar esta palabra a nuestros corazones y que sea de revelación a nuestra vida, Padre. Que no solo sea información, sino que sea revelación, Padre. Que esta palabra salte para vida eterna, como siempre salta lo que hay en tu palabra, Señor amado. Te pedimos que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor Padre Santo. Abre los corazones, abre las mentes. En esta hora yo declaro, Padre, que no hay plan del enemigo que pueda prosperar, Señor amado. En esta hora yo declaro, Padre, que no hay artimaña, no hay dardo del enemigo que pueda prosperar, que pueda evitar que este mensaje sea llevado, Señor Padre. Yo te pido en esta hora, Señor amado, que hay un rompimiento, Señor Padre Santo, de todo aquello que puede estar bloqueando mentalmente, de todo aquello que puede estar bloqueando físicamente, Señor, en esta hora, que cada vida pueda escuchar este mensaje, Señor Padre. Todos aquellos que se quieran conectar, Padre, van a tener una conexión online, Padre, que la van a tener directa, Señor Padre, que no va a haber inconveniente alguno, Señor Padre. En esta hora, Señor Padre, levantamos ese clamor, Señor Padre, y declaramos, Señor Padre, que hay vidas restauradas, que van a haber vidas sanadas, Señor Padre, que vidas van a venir a los pies de Cristo, Señor Padre, por el escuchar de tu palabra, Señor Padre. Tu palabra dice, Señor amado, que todo el que escucha tu palabra y que la cree será salvo, Señor Padre. Y así yo lo declaro en esta hora, Padre, que la gente, personas van a confesar, van a hacer confesión y actos de fe, Señor Padre. Personas van a venir a Cristo, Señor Padre. Va a haber un cambio en sus vidas, Señor Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre, declaramos, Señor amado, que vives y reinas para siempre y que tu mensaje será escuchado en todo tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y después de esa oración,
Le doy las gracias y la bienvenida a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de las redes de Facebook. Bienvenidos a tu iglesia, Camino Vivo, Aceite Fresco en South Carolina. Estamos contentos y estamos agradecidos. Y para todos esos que son parte ya de la iglesia Camino Vivo, Aceite Fresco, queremos dejarles saber de parte de los pastores, de los líderes de la iglesia, que en este mes de septiembre, el próximo sábado, si no me equivoco, el 27, vamos a estar celebrando todos los cumpleaños, todas las personas que han cumplido años dentro del mes de septiembre. Así que no te lo puedes perder. Vamos a estar allí cortándole un bizcocho o vamos a estar cortando un pastel, mejor dicho, para que todos puedan disfrutar y celebrar esa bendición tan grande que es tener un año más de vida. Estamos contentísimos de tenerlos a cada uno de ustedes con nosotros. Así también quiero decirles que todos los días, de lunes a viernes, nos conectamos en oración a las 5 de la mañana. Hermano, hermana que me está escuchando, hay que orar y hay que hacer un sacrificio. Hay que conectarse con el Señor. Esto no puede ser solamente de una oración al día. Tenemos que conectarnos. Y a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, nos conectamos todos los de la red de Camino Vivo Global. Todos los que están unidos se conectan a las 5 de la mañana. Les vamos a estar enviando el link a través de aplicación de texto, WhatsApp o a través de correo electrónico, o lo pueden ver en el Facebook también, para que se puedan conectar a la oración que vamos a tener todos en línea. Y de verdad que son tiempos bien buenos, tiempos de oración donde se manifiesta el poder del Señor. Ahí vemos que cuando dos o más se unen con un propósito, ahí está el Señor. Ahí vemos que cuando nos unimos, el Señor habla y Dios obra de manera poderosa. Hermano, la iglesia tiene que orar. Así que únase a esta red de oración, Camino Vivo Global. Únase para que podamos todos juntos orar y podamos ver la palabra del Señor, el nombre del Señor y el poder del Señor en acción. Así que ahora sí continuamos y comenzamos con el mensaje que tenemos para el día de hoy. Y yo les quiero hablar hoy del libro de Nehemías. ¿Y qué quiero decir acerca de Nehemías? Wow, de Nehemías se pueden decir tantas cosas. Y en el libro de Nehemías hay tantas cosas que nosotros podemos hablar y se pueden sacar del libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre de estrategia, donde Dios de verdad lo utilizó de manera poderosa y le dio estrategia. Y en este tiempo y en este momento, este mensaje que yo tengo para ustedes lo titulé Desarrollando Visión del Reino. Desarrollando Visión del Reino. Y así que vamos a pasar rapidito al primer verso que tenemos aquí de Nehemías, en el capítulo de Nehemías, capítulo 1, verso 1. Así que vamos toditos rapidito al libro de Nehemías. Y dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quilseo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino mi hermano con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad en la provincia están en gran problema y están en grande afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas. Vamos a dejarlo ahí y continuamos con el versículo luego, leyendo un poquito más. Pero aquí podemos ver en este primer capítulo, en estos primeros versos de Nehemías, aquí vemos que un hombre que tuvo que desarrollar visión del reino. ¿Por qué visión del reino? No se trata de las metas, la visión del reino no se trata de las metas personales, no se trata de lo que nosotros queremos hacer como personas, lo que queremos lograr. La visión del reino no se trata de nada de eso, no se trata de lo que tú quieres para tus hijos, el trabajo que tú quieres tener, de nada de eso se trata el reino. El reino de los cielos, esto se trata del diseño de Dios que se revele a través de la historia en tu presente y en tu futuro. El diseño divino de Dios que se revele en la historia, en tu presente y en tu futuro. Así que aquí vemos un pueblo el cual está pasando por una gran temporada.
no muy alentadora. Las murallas están destruidas, las puertas están derribadas. Hay muchas cosas sucediéndoles al pueblo en este momento. Y esta noticia, cuando llega a Nehemías, es de gran tristeza, es de gran dolor, porque ese es su pueblo. Aunque Nehemías no estaba en Jerusalén, ese era su pueblo. Y aquí podemos ver que cuando llega esta noticia, Nehemías ciertamente, en los versos que vamos a leer, él entra en una gran tristeza. Porque las murallas de su pueblo y las puertas de su pueblo están quemadas. Ellos están pasando por desolación en este momento. Están sucediendo tantas cosas malas en el pueblo y no ven cómo salir de esa situación. Y yo no sé si tú en algún momento en tu vida, te has sentido de esa manera, donde ves que no hay nada que tú puedas hacer, que tus murallas están destruidas, que las puertas están quemadas. Mi hermano, cuando las murallas y las puertas de nuestras vidas están quemadas, sinónimo espiritualmente, hay muchas cosas que pueden suceder. Hay tantas cosas que se pueden infiltrar cuando las murallas y las puertas de nuestra vida están quemadas. Cuando no tenemos unas murallas edificadas espiritualmente, cuando las hemos dejado derribar, cuando hemos dejado quemar nuestras puertas espirituales, hermanos, nosotros estamos expuestos, nuestra familia está expuesta a que se infiltren cosas en nuestras vidas y en nuestra casa. Por eso es bien importante que nosotros oremos y pidamos al Señor. Es bien importante. Así que continuemos. Como les dije, vemos un pueblo que estaba sufriendo, que ha sido rechazado, un pueblo de Dios en el cual no están siguiendo y que no los están tomando como algo valioso. El pueblo de Israel era moralmente, era el cual ellos miraban, la gente miraba porque tenían los estatutos y los mandamientos del Señor. Pero ahora que las murallas estaban derribadas, les estaban dando de codo, no los estaban valorizando. Y ahí lo podemos ver en el libro de Nehemías. Moralmente están destrozados. Gente viene y va y entra y sale de la ciudad como quisieran, como les daba la gana. Y eso mismo a veces vemos que sucede en nuestras vidas. Como les dije, cuando nuestras murallas espirituales y nuestras puertas espirituales están caídas, se infiltran muchas cosas. Por eso es que tenemos que ser bien agudizados en el espíritu. Debemos siempre tener un tiempo de oración, un tiempo donde nosotros dejemos que el Señor entre en nuestras vidas y darle rienda suelta a que el Señor haga conforme a su voluntad en nuestras vidas. Quiero dejarles saber, y bien importante, Nehemías recibe esta noticia en el mes Kisleu. Y cuando yo me puse a buscar qué significaba que era el mes Kisleu, a este mes se le adjudica que es el mes noveno en el calendario gregoriano, es el mes noveno. Y este mes es entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Este mes puede tener un significado de seguridad o esperanza. Y también se conoce como el mes de la luz, donde se le adjudican milagros y fe en circunstancias difíciles. Bien importante. Entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Las puertas y las murallas en nuestras vidas son sinónimos de seguridad, como lo era para el pueblo de Israel también. Las murallas y las puertas eran sinónimos de seguridad. Cuando las murallas en tu vida están edificadas, cuando tus puertas están edificadas y están seguras, tú sientes una paz y sientes una tranquilidad, ¿verdad? Pero en ese momento estaban derribadas y todo lo que moralmente y espiritualmente ellos estaban destrozados. No encontraban consolación alguna. Y esto para Nehemías fue noticia de mucha tristeza. Pero mire lo que dice el verso número 4 cuando Nehemías escucha esta palabra. Vamos al verso número 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Mire lo que dice, mire lo que hizo Nehemías. Antes de Nehemías hacer otra cosa, lo primero que él hizo fue orar. Y yo no sé tú, yo no sé usted, pero ante una situación grande como la que él estaba pasando, lo primero que él debía hacer era orar. Y así nos sucede, nos pasa a nosotros mismos. Cuando tenemos una situación grande, ¿a dónde acudimos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que haces es tratar de salir de la situación con tus propias fuerzas. Tratas de buscar ayuda de otras personas. O lo primero que haces es buscar ayuda en tu Dios, en el Dios todopoderoso que lo puede. Cuando tenemos situaciones grandes, debemos reconocer la grandeza de nuestro Dios. Debemos acudir a nuestro Dios primero, porque Él es el Dios que nos va a dar la estrategia para salir de ese problema. Él es el Dios que nos va a dar la salida ante la situación adversa. Él es el Dios que conoce todo plan. Él es el Dios que tiene todo bajo control. Y Él te va a dar la salida a ese problema, así como se la dio a Nehemías. Dice aquí también en ese verso que él ayunó y oró. Ayunó y oró por días. Aquí vemos que no fue solamente una oración de un solo día. Aquí no vemos que fue un ayuno de un solo día. Dice que él ayunó y oró por días. Nehemías estaba atravesando una situación en la que necesitaba el poder de su Dios obrar de manera poderosa. Así que él acudió a quien él único podía acudir, a quien él único sabía que iba a resolver la situación. Él no acudió a sus vecinos, él no acudió a su amigo, él no acudió a ningún otro lugar, sino que él acudió al único que él sabía que podía resolver y que podía ayudarle en la situación que él estaba atravesando, porque él reconoció que su problema era grande, pero más reconoció él que más grande era su Dios y que su Dios podía terminar ese problema en ese momento. Y a mí me parece que para muchos de nosotros también, nosotros nos hemos olvidado muchas veces de cuán grande es nuestro Dios. Porque si lo tuviéramos constantemente, si realmente supiéramos cuán grande es nuestro Dios, dejaríamos de estar pidiéndole por cosas pequeñas, como si Él fuera un Dios pequeño. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, y por cuanto Él es grande y poderoso, debemos pedirle cosas grandes, debemos pedirle que el Señor haga lo imposible en nuestra situación. Debemos reconocerlo en el momento adverso, reconocer que su poder es grande y que ante Él no hay nada que pueda hacer. No hay nada imposible para Él. Debemos reconocer que Él tiene todo en control y debemos reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes, y cuando nuestras fuerzas no son suficientes, entran las fuerzas del Señor. La oración del reino está diseñada para llamar intervención divina en la tierra, porque se necesita accesar autoridad del cielo para nuestro problema. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías sabía que él no podía hacer que este problema se fuera o terminara solamente con su fuerza. Él sabía que él necesitaba ayuda de su Dios. Y por cuanto él lo sabía, él tuvo que orar a su Dios. Por cuanto él lo sabía, él dobló rodillas y ayunó, y para que su Dios hiciera algo en ese momento, para que su Dios trabajara a favor de él. Yo no sé, pero a veces nosotros nos enfocamos tanto en la situación, a veces nosotros nos enfocamos tanto en el problema, a veces nosotros queremos tratar de resolver el problema con nuestra fuerza, pero no, el problema no se va a resolver con nuestra fuerza, se va a resolver cuando nosotros demos rienda suelta y hagamos nuestra oración al Dios de lo alto, al Dios altísimo, y le demos toda autoridad a Él para que Él intervenga en nuestro problema, en nuestra vida, y que haga que nuestro problema sea solucionado. Por eso es que la oración es bien importante. Cuando nosotros oramos, estamos creando un acceso directo al cielo. Estamos llamando por una intervención divina, que el cielo, que el reino de los cielos baje y se conecte con la tierra, con lo que tú estás pidiendo, para que entonces haya una solución a tu problema.
quiero decirles también que Dios tiene dos tipos de voluntad. Está su voluntad condicional y está su voluntad incondicional. La voluntad incondicional son las cosas que Dios va a hacer. Son las cosas que Dios va a hacer, no importando lo que hagas tú, lo que haga yo o lo que haga otra persona. Él lo va a hacer porque Él lo ha destinado así y lo ha decidido hacer así. Es sí o sí. Esa es su voluntad incondicional. Ahora, lo opuesto de la voluntad incondicional es la voluntad condicional. Y esa está condicionada, la palabra lo dice, condicional, condicionada a que nosotros, como creyentes, hagamos los requerimientos que Él nos está pidiendo según su palabra. Hay cosas que Él va a hacer en nuestra vida y las va a hacer siempre y cuando nosotros cumplamos con esos requerimientos. Si no cumplimos con esos requerimientos, no van a suceder en nuestra vida. Y una de esas cosas bien importante para que se cumpla esa voluntad condicional del Señor es nosotros orar. Si no oramos, nada va a suceder. Ahora bien, también les digo esto, no significa que el Señor nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Por eso no sabemos si cuando Nehemías le está pidiendo, no sabemos si Él va a contestar su oración o no, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de la voluntad del Señor hay cosas que ya están destinadas a Él hacer. Hay cosas que ya están destinadas que Él va a hacer. Y por cuanto ya hay cosas que están destinadas que Él va a hacer, y hay cosas que Él va a hacer también, cuando nosotros oramos a Él y cumplimos esos requerimientos, pues no dejemos de orar porque nos vamos a perder de cosas que ya Él ha destinado a hacer y que Él va a hacer si oramos. Pero si dejas de orar, te vas a dejar de perder esas bendiciones que Él tiene para ti. Por eso es bien importante, bien importante que nosotros acudamos al Señor en oración, no importando si Él contesta o si Él dice que sí o si Él dice que no. Debemos acudir en oración en todo tiempo. Por eso es que Santiago nos dice en capítulo 4, verso 4, dice que nosotros no recibimos porque no pedimos, no sabemos pedir. Eso nos lo dice en Santiago capítulo 4, verso 4. No reciben porque no saben pedir. Y ahí vemos que cuando tú no pedimos y no nos conectamos con el Señor como debemos y no tenemos los requerimientos, no vamos a llegar a tener esas contestaciones. Ahora bien, vemos que la oración que hizo Nehemías en el verso 5, te ruego Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos que Nehemías comienza su oración explicando, dándole los atributos al Señor, un Dios grande, un Dios temible, un Dios fuerte. Él sabía que él tenía un problema grande, pero ante ese problema él estaba reconociendo que él tenía un Dios más grande que su problema. A él sabía que Dios podía contestar su oración. Él sabía que Dios podía trabajar en su problema. Por eso él comenzó su oración. Dios fuerte, Dios temible, Dios que guarda el pacto, Dios misericordioso. Él comenzó haciendo una oración describiendo los atributos que tenía su Señor Dios. Y a mí me parece también que en muchas ocasiones nosotros hacemos nuestras oraciones, pero no reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Me parece que cuando oramos no reconocemos el poder y la autoridad del Señor que tiene sobre todas las cosas. No reconocemos que el Señor es el Dios que creó los cielos y la tierra, que el Señor tiene todo poder, que toda riqueza viene del Señor, que todos los recursos vienen del Señor y que todo lo que
funciona aquí en la tierra, funciona solo porque Dios lo ha provisto. Me parece que muchas veces nosotros nos olvidamos de la grandeza de nuestro Dios y de lo ilimitado en recursos que es nuestro Dios, que nosotros encajonamos y ponemos a Dios en una caja pequeña, como si Él no pudiera sacarnos de este problema, pero no, debemos cambiar nuestra mentalidad. Y Señor, yo te pido en esta hora que la mentalidad de cada uno de nosotros cambie, que la venda se quite de nuestros ojos y podamos ver con claridad, Señor Padre, que podamos anticipar, Señor Padre Santo, la grandeza de tu nombre, Señor Padre, que sepamos entender, Señor Padre, que para ti no hay nada imposible, que tú tienes todo en control, que tus recursos son ilimitados, Señor Padre, que todo proviene de ti y es para ti, Señor, y que si oramos con fe, tú vas a obrar de manera poderosa en nuestras vidas. Ahora bien, como les había dicho anteriormente, cuando oramos no significa que el Señor vaya a contestar todas nuestras oraciones, pero ciertamente cuando cumplimos los requerimientos vamos a tener bendición de las cosas que ya Él ha destinado, que nosotros vamos a recibir, porque oramos, y las que ya Él ha destinado porque ha dicho sí o sí. Si oramos, sabemos y tenemos confianza en Dios que Él va a obrar de manera poderosa en nuestra vida. Continuamos con el verso número 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por tus hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esto es bien importante, porque si usted no está dispuesto a lidiar con el pecado, sus oraciones no van a ser contestadas. Déjeme decir esto otra vez. Si tú no estás dispuesto a lidiar con el pecado, tus oraciones no van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos aparta del Señor. Lo dice la palabra. Por el pecado todos caímos cortos a la misericordia y la gracia de Dios. Lo dice la palabra. El pecado nos aparta del Señor. Sin Dios nada somos. Está en su palabra. Así que, si usted no está dispuesto a lidiar con el pecado, no espere tener bendición del cielo y oraciones contestadas, porque no va a suceder. Sus oraciones son estorbo. Van a ser de estorbo por el pecado. Todo pecado que no se confiesa va a ser de impedimento para que nuestras oraciones sean escuchadas. Todo pecado que no se confiesa va a ser de impedimento para que nuestras oraciones no sean escuchadas. Si quiere tener un poquito más de énfasis en esto, mire, vaya a Proverbios capítulo 2 del 8 al 9. También puede ir a Santiago capítulo 4 verso 3. También lo puede ver en Jeremías 14 verso 11 al 12 para que tenga más información. Y es bien importante que usted lea la palabra para que su mente sea abierta, para que la revelación fresca del Señor llegue a su vida. Es bien importante que usted escudriñe esa palabra, porque ahí es que Dios le va a dar herramientas, ahí es que Dios le va a dar palabra para que usted pueda trabajar en su situación, para que usted pueda ver que Dios sí provee, para que usted pueda ver que Dios sí trabaja, pero necesitamos escuchar también de su palabra, necesitamos leer su palabra. Aquí vemos también que Nehemías oraba día y noche. Él no oró una sola vez. Él no oró en el día y se acabó. Él oraba día y noche. Día y noche. Aquí yo puedo ver que él conocía y que él sabía del poder tan grande de su Dios. Y él sabía que si él oraba día y noche, Dios iba a hacer algo. Dios iba a hacer algo. Pero a veces nosotros nos levantamos y no oramos. A veces nosotros nos levantamos de la cama, empezamos nuestra rutina y Dios ni presente en nuestras vidas. Y nos llamamos cristianos. No, nosotros debemos orar día y noche. Día y noche. Nos vamos a acostar a dormir. Tenemos que orar. Estamos trabajando. Tenemos que orar. Una persona militante en el Señor ora día y noche en todo tiempo. Su oración está continua en su boca. Hay que orar
hay que orar. Aquí yo veo a Nehemías que le recuerda a Dios y le trae a Dios sus promesas. Aquí vemos que Nehemías le dice a Dios, acuérdate de tu pacto. Cuando él le dice, tú eres un Dios de pactos, eres un Dios misericordioso, eres un Dios todopoderoso y todo fuerte. Él les recuerda la grandeza de su Dios y que es un Dios que guarda sus pactos. Porque le dice en el verso número 8 y en el verso número 9, es lo que dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, vosotros pecadores, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Aquí vemos que Nehemías le hace memoria a Dios, le trae memoria a Dios que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios que guarda sus promesas, que Él es un Dios que no se olvida, porque Él es el Dios de los cielos, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Moisés, Él es el Dios de Jacob, Él es el Dios de Abraham, y con todos ellos hizo pacto el Señor, y Nehemías trae a memoria todo lo bueno que es el Señor, que Él es un Dios de pactos. Yo no sé tú, pero Nehemías, al traerle a recordar esto a la memoria de Dios, y Dios nunca se olvida, pero a veces nosotros tenemos que recordarle. Él no se olvida, pero es importante que nosotros le recordemos al Señor de sus pactos, de sus promesas. Y si necesitamos ayuda, ahí tenemos la palabra del Señor para que nosotros vayamos a la palabra y leamos y le digamos, Señor, mira, el Señor, tu palabra dice esto es una promesa tuya que tú dices en tu palabra y esto se va a hacer en mi vida y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros podemos recordarle a Dios sus promesas, sus pactos. Como hijos de Dios podemos hacerlo. Esto es lo que le dicen en inglés. You can hold hostage God to His word. Puedes hacer que Dios sea responsable por las palabras que Él dijo en su palabra. Bien, vamos al verso 11. Te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Ahora bien, esto es en el capítulo 11 del verso, el verso 11 del capítulo 1. Y aquí Nehemías está diciéndole a Dios que le conceda favor y gracia ante aquel varón. Pero ¿de qué varón está hablando él aquí? ¿De qué varón está hablando Nehemías aquí? Él está hablando del rey de Persia, el rey Artajerjes, porque Nehemías era el copero del rey. Nehemías era, el copero es la persona prácticamente que prueba todas las comidas, todo lo que el rey se va a beber, todo lo que el rey se va a comer, lo prueba el copero primero para saber o para ver si tiene algo maligno para el rey. En eso era lo que Nehemías trabajaba. Él tenía una posición jerárquica alta en el palacio del rey. Sucedió, y aquí vamos a ver que en el capítulo 2, aquí vamos a ver en el capítulo algo bien importante, en el primer versículo del capítulo 2, porque ¿por qué mencionamos, por qué él pide gracia ante el varón? Porque el varón era el rey de Persia, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 2. Él pide gracia porque lo que va a venir ahora es bien importante. Sucedió en el mes Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está tu rostro triste? No es sino quebranto de corazón. Anteriormente yo les había dicho cuál era el mes Kisleu. El mes Kisleu
Era en el calendario gregoriano el mes de noviembre, entre el mes de noviembre y diciembre, ¿verdad? Y ahora en este verso podemos ver que nos mencionan el mes Nisan. El mes Nisan es entre el mes, comienza en el mes de marzo. Es el mes del retoño, de la primavera, donde empiezan a florecer las flores. Del mes de noviembre al mes de marzo van 4 meses, casi cerca de 5 meses, y Nehemías todavía estaba triste. Nehemías todavía estaba orando por su situación. Nehemías estaba todavía ayunando por su situación. Nehemías todavía estaba pidiéndole ruego al Señor para que obrara en su situación. Y a mí me parece que de 4 a 5 meses estuvo él orando por esa situación. No es un poquito corto, ¿verdad? Es un poquito largo el tiempo. Pero aquí vemos también que las oraciones, que cuando oramos, no significa que Dios nos va a contestar inmediatamente. A veces puede pasar tiempo, pero no podemos desmayar en la oración. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías no desmayó en su oración. Nehemías se mantuvo fielmente a la oración en todo tiempo. Dice que día y noche Nehemías oraba. Y aquí fue que él pudo identificar. Cuando él vino ante la presencia del rey, aquí fue que él pudo identificar. Y escuchen esto bien, porque esto es una palabra del Señor. Aquí Dios le dio visión del reino. Aquí fue que él vio la oportunidad. Aquí fue que Dios abrió sus ojos y contestó su oración. Porque lo que sucede desde estos versículos en adelante fue algo totalmente increíble. Porque lo que sucede en estos versículos solamente podemos decir que fue mano de Dios. Y lo vamos a ver ahí ahora más adelante. Aquí es que se presenta la oportunidad para Nehemías. Y aquí es que nosotros como cristianos y creyentes debemos tener una visión del reino profética, que debemos tener una visión agudizada para ver las oportunidades que se presentan, para discernir todas las cosas. Nehemías no tuvo que decirle nada al rey. El rey lo trajo a su atención. Si usted lee bien, aquí dice que el rey, en el verso más adelante, dice que el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Nehemías no fue donde el rey le dijo, estoy triste por esto, esto y esto. Él fue a hacer su trabajo, pero el rey trajo a colación, ¿por qué estás triste? El rey se dio cuenta y a mí me parece que Dios ya sabía. A mí me parece que Dios dejó que esto todo sucediera de esta manera porque ya tenía él un plan y un propósito para que el rey hiciera algo en la vida de Nehemías. A mí me parece que cuando nosotros oramos a Dios y no vemos respuesta alguna, esto es significado de que el Señor está trabajando. Y a mí me parece que el Señor estaba trabajando en esos 4 y 5 meses que Nehemías estuvo ayunando y orando. El Señor estuvo trabajando, a pesar de que Nehemías no escuchaba a Dios, no lo podía ver. Él seguía orando. Él nunca dejó la oración. Él seguía como militante orando y ayunando día y noche. Pero Dios seguía trabajando, aunque Nehemías no lo escuchaba y no lo podía ver. Luego en el verso del capítulo 2, aquí en el verso 4 del capítulo 2, podemos ver donde el rey le pregunta a Nehemías qué es lo que él está pidiendo. Luego que Nehemías le cuenta lo que está sucediendo, luego que Nehemías le dice al Señor, estoy triste por esto, esto y esto, porque mi pueblo, las murallas de mi pueblo están destrozadas, porque las puertas están quemadas. Luego de que él le dice todo eso al rey, el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y mire lo curioso que Nehemías en ese momento hace. Cuando el rey le preguntó, lo que hace Nehemías es, él volvió a orar, o él oró nuevamente, nos lo dice en el verso, y él vuelve a hacer una oración porque una oportunidad específica se ha dado en ese momento. Nehemías volvió a orar porque se presentó una oportunidad específica en ese momento. Así que su mente, sus ojos espirituales en ese momento fueron abiertos, porque al rey preguntarle, el rey no tiene nada que ver, el rey no es un creyente del Señor, el rey no cree en Dios, no cree en el mismo Dios que cree en Nehemías. El rey no cree en Dios, pero
Dios utiliza a los mismos enemigos o a los mismos personas que no son cristianos, que no creen en Dios, lo utiliza para hacer que la obra del reino de Dios sea cumplida o sí o sí. Y yo no sé si usted puede entender eso, pero Dios va a utilizar a cualquier persona para que su reino sea expandido aquí en la tierra, a través de las personas que deciden seguir al Señor. A través de Nehemías, Dios estaba utilizando el rey Artajerjes para conceder las peticiones que Nehemías le iba a presentar para que él pudiera reconstruir las murallas. Y esto es algo bien importante, porque Dios utiliza los recursos del enemigo. Él utiliza el dinero del enemigo para hacer que la obra del reino de Dios también sea expandida aquí en la tierra, para hacer que todo lo que Él ha dispuesto para que suceda en su reino pueda suceder también, porque finalmente todo es del Señor. El diablo solo quiere jugar con ellos. Finalmente todos los recursos son de Dios. El diablo lo que hace es, Satanás lo que hace es jugar con ellos. Pero todo es de Dios, todos los recursos son de Dios. Ahora podemos ver en el verso número 6 del capítulo 2, que entonces el rey le dice, y la reina estaba sentada junto a él. Así que vamos a ver rapidito ese verso. Capítulo 2, el verso 6. Vamos al verso 4 primero. Aquí dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Y qué cosa tenía que importarle eso al rey? Porque el rey no tenía ningún tipo de creencia por el mismo Dios de Nehemías. Él podía bien haber dicho que no, el rey podía haber dicho que no, pero Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan y uno le es fiel a Dios, mire, hasta los enemigos, hasta los pecadores, hasta aquellos que no creen en Dios ni en ninguna otra cosa, van a servir de herramienta para la obra de Dios aquí en la tierra. Van a servir, te van a catapultar, te van a proveer los recursos, te van a dar las herramientas, te van a dar el dinero para lo que tú necesitas para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y mire lo que dice el verso número 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Y aquí yo voy a hacer una pausa, porque en lo que leímos anteriormente no nos menciona ninguna reina en esos versículos. Pero es bien importante. Esto es como si fuera una frase que se tiró ahí para que saliera ahí. Pero lo que está aquí en la Biblia no es casualidad. Lo que está aquí en la Biblia no es casualidad. Porque aquí podemos ver de suma importancia esto. Porque Nehemías estaba en Persia. Nehemías estaba en Persia. Ya que usted no sabe quién más estaba en Persia en ese momento. La reina Esther estaba en Persia. ¿Se acuerdan de la historia de la reina Esther? Que fue la que salvó al pueblo judío. Naamán le dice que para este tiempo te ha llamado el Señor. Para este tiempo, pero ella le dice a su hermano, no puedo entrar al palacio del rey si no tengo invitación alguna. Sería como estar entregando mi vida en mis manos. Toda persona que entra sin autorización al palacio del rey puede ser matada o puede morir. Pero entonces él le dice, para este tiempo, quizás para este tiempo es que Dios te ha llamado. Y la reina Esther dice, si perezco, que perezca, pero que se cumpla el propósito de Dios. Y al ella acudir y decir que el propósito de Dios se cumpla, ella accedió a hacer lo que Dios quería que ella hiciera. Ella accedió al llamado que ella tenía de parte de Dios. Y así, mediante la ley acceder, todo cayó en su sitio, todo cayó en su justo orden. Y fue ella, mediante ella obedecer al Señor, ella logró que el pueblo de judíos fuera salvo.
de lo que quería hacer Naamán, que quería eliminar al pueblo judío, ¿verdad? Eso podemos ver, ella obedeció. Y esto, ¿por qué tiene que ver? Porque esto es lo que nos están diciendo, que la reina que estaba en ese momento, donde estaba Nehemías con el rey, tenía una decisión importante también. Tenía decisión que hacer ahí también. Y eso es bien importante. Así que podemos ver que esto tiene una relación, porque esto sucedió, tiene el mismo background histórico, tiene la misma relación histórica, porque sucedió en Persia durante ese tiempo. Ahora ven, vamos a leer los versos el verso número 7. El verso número 7, rapidito. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen paso hasta que llegue a Judá. Aquí podemos ver que no tan solo el rey le concedió cartas de recomendaciones para que él pudiera pasar, para que él pudiera hacer su viaje sin ningún tipo de problema, para que él estuviera seguro en su viaje, para que él pudiera ir a reconstruir la muralla y para que él pudiera ir a reconstruir las puertas de Jerusalén. Y el rey no tenía nada que ver con Dios. Nada que ver con el Dios que creía Nehemías, pero una cosa me deja saber esto, que Dios utiliza los aliados del enemigo y los recursos del enemigo para reconstruir un programa o para hacer que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Dios sabe cómo utilizar a la gente pecadora o gente del enemigo para ayudar a los santos de Dios que reconocen que hay un momento privilegiado en la vida y que se alinean al propósito de Dios. Dios va a utilizar cualquier persona, ya sea creyente o sea pecador. Y si es pecador y lo utiliza el Señor para la gloria del Señor y para la expansión de su reino, así lo ha decidido el Señor. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos, en esta noche? ¿Con qué les quiero dejar yo en esta noche? Cuando nosotros nos alineamos al propósito de Dios, cuando nosotros nos mantenemos en oración día y noche, cuando nosotros clamamos por una intervención de lo alto, una intervención divina del cielo aquí en la tierra, Dios acude a nuestro problema. Dios acude a nuestro problema. Aquí podemos ver en la vida de Nehemías cómo Dios obró de manera poderosa, pero cómo Dios, si seguimos leyendo, cómo Dios paso a paso, Dios le fue dando a Nehemías, le dio los recursos, primero le dio las cartas para que él pudiera pasar sin ningún tipo de problema, pasar seguro. Luego también él le dio los recursos, la madera que iba a necesitar, el dinero que iba a necesitar, todo lo que Nehemías iba a necesitar para él poder hacer la reconstrucción de las murallas de su pueblo. El Señor se lo concedió y se lo dio. No fue el rey solamente. Dios puso su mano poderosa. Dios puso al rey. Dios utilizó al rey como medio conductor para que el propósito que Dios tenía se cumpliera a través de Nehemías. El rey fue una pieza importante, pero Nehemías fue clave también, porque Nehemías nunca dejó la oración. Quizás si Nehemías hubiese dejado de orar, quizás si Nehemías no hubiese ayunado y hubiese dejado hubiese ignorado, hubiese hecho como algunos de nosotros hacemos, que ante los problemas no oramos y nos quedamos con miedo, o nos quedamos de alguna manera relegados de la voluntad de Dios, quizás no hubiera sucedido nada de esto, pero el Señor tenía ya escogido a Nehemías, y Nehemías iba a actuar conforme a lo que Dios le estaba llamando, porque muchas veces nuestro llamado viene a través del trabajo que nosotros hacemos. A veces nuestro llamado viene a través del trabajo que nosotros hacemos, pero en ocasiones no podemos confundir nuestro trabajo con nuestro llamado. Pero Dios conoce todo y Dios sabe, porque porque de muchas cosas que nosotros podamos tener habilidades, Dios las va a utilizar para que sean
herramientas de bendición en el propósito que era de cumplir aquí en la tierra. Así que mi amado hermano, no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, seamos como Nehemías, desarrollemos una visión del reino, una agudeza espiritual, de oídos y de visión, para que podamos discernir los tiempos y los momentos, para cuando Dios abre esas oportunidades, nos podamos montar en ese tren, nos podamos montar en esa cabalgata ahí y podamos acelerar el crecimiento y el propósito de Dios y la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. No seamos necios, seamos atentos a la palabra de Dios, seamos diligentes con la oración, seamos militantes y vamos a ver resultados grandes, porque tenemos un Dios grande, un Dios que cumple su palabra, un Dios de pacto y un Dios de promesas. Así que en esta hora, hermano, yo le pido al Señor en esta noche, ya para concluir, que el Señor abra tus ojos espirituales, que el Señor abra tus oídos espirituales y que tú puedas estar agudizado a todo aquello que viene del Señor, a todo aquello que el Señor ya ha destinado, a todo aquello que se presenta de oportunidad a tu vida, que no seas negativo, sino que puedas ver la oportunidad como algo que el Señor ha enviado, porque aquí lo importante es que el reino de los cielos sea expandido. Aquí lo importante es que nosotros como creyentes podamos llevar esta palabra y que esto sea de revelación, y no de información, sino que sea de revelación a las vidas, para que las vidas lleguen a los pies de Cristo. Yo le pido al Señor que en esta hora, en esta noche, a todo aquel que me está escuchando, Señor Padre, yo te pido que sus ojos espirituales sean abiertos. Padre, yo te pido que sus oídos espirituales sean abiertos. Padre, yo te pido que quites toda venda de sus ojos, Señor, en esta hora, Señor amado. Yo te pido, Padre Santo, que le abran las puertas, que ellos puedan ver, Señor Padre, que haya una evidencia en sus vidas, Señor amado, de lo que tú has de hacer, Señor amado, cuando ellos deciden seguirte, cuando ellos deciden disponer su vida en adoración, en oración, en ayuno, en buscar tu rostro en todo tiempo, Señor. Y te doy gracias, Señor Padre, y te doy gracias por esta palabra. Y sé, Señor Padre, que ha sido de bendición y que va a ser de bendición en todo tiempo, Señor. Gracias, Dios. También quiero decirles, si hay alguna persona en esta noche, que decide en su corazón dar ese paso de fe en reconocer al Señor como su Señor y como su Salvador, este es el momento. La puerta está abierta. Dice la palabra que el Señor toca la puerta y llama. Y si le dejamos entrar, Él entrará y cenará con nosotros. Así que dale la oportunidad al Señor en esta noche. Repite esta oración conmigo. Señor, gracias. Gracias porque tú viniste. Gracias porque tú siempre tuviste un plan. Gracias porque cuando yo más te necesitaba, tú estuviste ahí. Tú enviaste a tu Hijo para que muriera por mis pecados, porque estaba yo sometido en mis pecados. Era yo el que debía pagar esa deuda, pero tú, sin embargo, en tu infinito amor, porque fue una obra de amor lo que hiciste, tuviste tanta misericordia, moriste por mí, por mis pecados. Yo en esta hora decido aceptarte como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado ante ti. Hoy doy vuelta de 360 grados, de 180 grados, mejor dicho. Cambio de dirección y te doy mi corazón, abro mi corazón para que tú entres y cenes conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, si tú has decidido que el Señor entre en tu vida, darle esa oportunidad, desde hoy te digo que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Vas a empezar a ver cambios en tu vida. Este cambio es un cambio progresivo. Y vas a necesitar de una iglesia de apoyo
que te ayude a continuar en el camino del Señor. Y para eso estamos aquí en la iglesia Camino Vivo, Aceite Fresco en South Carolina, para que juntos podamos caminar esta gran carrera. Dios les bendiga. Les habla su pastor Josué Hernández, Camino Vivo, South Carolina. Dios me lo bendiga.